Hola Marcos, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Sharina? ¿Cómo está la gente de Noticias para Inmigrantes? Estamos bien, Me estamos alegra. contentos de poder tener este segundo live contigo. Bueno, básicamente para las personas que no conocen a Marcos, ahí está su user, es Nexum Legal, ¿correcto Marcos? Correcto, sí. Nexum, Saludos a todos. pues ahí está Marcos trabajando fuertemente para la comunidad inmigrante en Minnesota. Tiene licencia en Minnesota y también en Washington, D.C. También viaja por todo el país ayudando a las personas con sus casos legales de inmigración puntualmente, ¿correcto, Sí, Marcos? correcto, con inmigración a nivel nacional, sí. Muchas gracias, Marcos, por tu tiempo. Ya creo que al principio, no sé si escuchaste, le hablé a toda nuestra audiencia de lo que vamos a hablar hoy puntualmente de asilo en la Corte. Ok. Quiero que también especifiques que cada caso es diferente. Ujú. Quiero que también des esa, ese disclaimer ahí para toda nuestra audiencia. Sí, y gracias una vez más por la invitación. Me siento honrado y feliz de estar aquí con todos ustedes compartiendo un poquito más de conocimientos para que tengan el poder. Conocimiento es poder, como les decía yo, detrás de cámara. Pero sí, primero que nada, recuerden, toda esta información es de carácter educativo, no debe ser considerado un consejo legal. Y por favor, si tienen preguntas, ya me han dado algunas, vamos a tratar de responder todas las que en este poquito tiempo, sin embargo, no sean específicos, ya que solo podemos dar información de manera general. Pero con esto, bueno, aquí estamos. Correcto, muchas gracias Marcos. Es importante que lo dejemos claro. Entonces, ahora mismo vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, la primera pregunta que todos nos hacen, ¿qué tipos de asilos existen? Esa es la Claro, y primera. es, y es una muy buena pregunta. Siempre me gusta comenzar diciendo que, bueno, hay asilos afirmativos y asilos defensivos. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es un asilo afirmativo? Bueno, asilo afirmativo es aquel que se presenta de manera propia, voluntaria, ante las agencias del gobierno, bajo lo que es el DHS, Departamento de Seguridad Nacional, de manera afirmativamente. Es decir, no hay un caso en la corte. Mientras el asilo ya es defensivo cuando se tiene un caso en la corte. Es decir, si usted revisa, llama por teléfono, hay los números de las cortes de inmigración a nivel nacional, o se mete en el sistema automatizado online para revisar y aparece su caso, bueno, su caso ya tiene corte entonces el asilo sería bajo el Departamento de Justicia, que es el que se encarga de llevar las cortes de inmigración. Entonces, dos caminos totalmente diferentes. ¿Ok? Uno, cuando se llama defensivo, ya estamos enfrente de un juez de inmigración, ¿verdad? También tenemos la otra parte, el abogado que representa el gobierno, mientras cuando el asilo es afirmativo se hace bajo la presencia de los agentes de asilo, los oficiales de asilo, que revisarían su caso. Perfecto. Entonces, en este live, Marcos, quiero que me digas, vamos a hablar específicamente de los asilos defensivos, ¿correcto? Sí, vamos a enfocarnos porque y es bastante información, entonces lo que yo creo que es bueno es aprovechar el tiempo, poco tiempo, para enfocarnos como en una sola dirección. Perfecto, ya sabemos, asilo defensivo, asilo por corte. Bueno, lo número dos, la pregunta del millón. ¿Qué es una corte de inmigración? ¿Qué es necesario saber como inmigrante, como persona que está tramitando ahora mismo? Claro, otra excelente pregunta, porque muchas personas se llevan la sorpresa de cuando van a las cortes piensan que es algo muy sencillo. Pero cuando van a las cortes se ven que se parece cuando uno ve en las películas las cortes. Es un proceso legal. Entonces, una de las cosas que uno tiene que entender es, mira, las cortes de inmigración es algo bastante complejo que hay que tomarle la seriedad. Es decir, si a uno le llega, a las personas le llega una nota de comparecencia, por lo general le llega un papel físico donde dice usted tiene que presentarse el día tal en la corte tal. Um, tómele
tómele el peso que se merece, revisen el papel y si no entienden, entonces pregunten, porque hay bastante información en esa nota de comparecencia que muchas personas desconocen. ¿Ok? Otra cosa es, todos tenemos el derecho al debido proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, usted tiene el derecho a verificar que el proceso en su caso se lleve de la manera legal. Y entonces con esto usted tiene también el derecho a ser representado en las Cortes de Inmigración por un abogado. Claro, el gobierno puede pagar por el abogado, pero usted tiene el derecho a irse representado por un abogado ante las Cortes de Inmigración que vele por este debido proceso, que esté al lado suyo, que cuando entre en las Cortes de Inmigración, el abogado está al lado suyo, va viendo y peleando que todo esté bajo control. Perfecto. Bueno, Marcos, entonces la pregunta que le seguiría a esa es, ¿qué se puede esperar de una corte de inmigración? O sea, ¿qué podemos esperar de un juez, de las personas que están presentes? Claro, sí. Y esa pregunta, ¿qué se podría esperar de las Cortes de Inmigración? Bueno, justicia, ¿ok? Porque muchas personas, yo sé lo abrumador que es presentarse en las Cortes de Inmigración, pero yo les digo, mira, vea que este es el momento que ustedes están esperando para que lo escuchen, para que escuchen su caso, ¿ok? Ah, Es el momento de que preséntale al juez tu caso, que el juez lo va a escuchar, ¿ok? El abogado del gobierno lo va a escuchar. También hay intérpretes, ¿ok? Si la persona no te habla inglés, por lo menos solo español, uno puede pedir, mira, por favor, dame un intérprete para poder presentar mi caso en mi mejor manera posible, porque es la oportunidad que correcto. tú estás esperando. ¿Okay? Entonces, una de las cosas es eso, mira, uno espera justicia y uno espera que le den esa gran oportunidad, porque si todo sale bien, bueno, les dejarían la oportunidad de permanecer y no correr peligro en este país. Correcto. Y solo para aclarar, Marcos, ¿ahí estarían agentes del USCIS o ellos no tienen absolutamente nada que ver en esa parte? Bueno, entonces, cuando están en las cortes de inmigración, ¿verdad? Tenemos el juez, ¿ok? Tenemos el abogado que representa al gobierno, ¿ok? Al lado, o a veces también se presentan por vía online, por WebEx, pero si no, estaría en una mesa al lado, ¿ok? Y entonces ese es el abogado que representaría al gobierno como tal. ¿Ok? Y entonces está la persona la que va a presentar el caso y el abogado, si la persona está siendo representada por el abogado. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces la pregunta siguiente es, ¿qué derechos tiene la persona en la Corte de Inmigración? Claro, bueno, entre los derechos, como lo dije al principio, el derecho al debido proceso, ¿okay? Que todo salga acorde como está la ley, ¿ok? Que es el due process of law. Pero adicionalmente a eso, usted tiene el derecho, si usted, claro, vamos a asumir que todos los elementos existan para tener una defensa, ¿ok? Vamos a asumir en este caso que todos los elementos existieron ya para tener la defensa del asilo. Bueno, usted tiene el derecho a defenderse con, Perfecto. por ejemplo, entre otras, porque el asilo no es solamente la única defensa que tiene una persona o que tendría una persona en las Cortes de Inmigración. Hay otro tipo de defensas, pero vamos a asumir para propósitos de la pregunta, vamos a asumir que es el asilo. Bueno, usted tiene derecho a ser escuchado, ¿ok? A presentar su caso, a presentar sus evidencias, a escuchar y a presentar su testimonio. Todo eso, claro, como todos los casos son diferentes, todas las cortes son diferentes. Ahorita se está viendo, por ejemplo, que el tiempo de duración de las cortes se reduce, ¿ok? A veces, por lo menos, de 3 horas a 2 horas. Entonces, imagínate, presentar un caso bastante complejo en 2 horas, pues es bastante difícil, no es fácil llevar un caso en las Cortes de Inmigración. Claro, por eso es la importancia de siempre tener a tu abogado contigo, para que te oriente, para que te guíe durante todo el proceso.
Claro, por supuesto, y desde el comienzo, porque cuando uno se sienta con el posible cliente, uno analiza primero si existe la posibilidad de la defensa del asilo, ¿ok? Porque no es que simplemente yo pido asilo, no. Primero uno se sienta, revisa si existen los elementos necesarios para poder presentar la defensa de asilo. Y de ahí, bueno, o sea, de ahí viene todo ese proceso, la audiencia preliminar, ¿verdad? Después que le den la audiencia final y finalmente el día del juicio final, como se dice, para ver si se puede lograr una victoria en los casos de asilo. Claro, sí. Lo cual puede ser difícil a veces, ¿no? Oye, mira, es bastante complejo, Ujú. porque, o sea, son tantas variantes. Recuerda que es la credibilidad, ¿ok? Entonces, con la credibilidad viene la corroboración. Y así, o sea, es un compendio de muchos elementos que a la final del día, como que todo tiene que alinear, como que las estrellas tienen que todo alinear para poder obtener un veredicto a favor de uno. Sin embargo, recordemos también que supongamos la persona no se pudo, no se ganó el asilo. Bueno, también la persona podría ver si tiene el derecho a la apelación, porque eso también es parte del debido proceso. Y van de las dos partes, ¿ok? He visto que cuando se gana el asilo, Ujú. muchas personas quedan sorprendidas de que el gobierno también tiene derecho a apelar. ¿Ok? Mira qué interesante. Entonces, sí, mira, si ganamos, excelente. Bueno, el gobierno también podría apelar esa decisión. Así que como cuando las personas pierden el asilo, bueno, tendrían el derecho a apelar siempre, como todo. Hay que analizar si en realidad se podría hacer la apelación, pero es algo que está ahí, que es un derecho, como me lo preguntaste, para las personas que estén en el proceso. Perfecto, Marcos. Bueno, esta es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Puedo presentarme el día de mi corte sin un abogado? Oh my gosh, ya esa pregunta, yo creo que esa pregunta viene por la mala o la desinformación que lastimosamente existe en nuestras comunidades. No sé por qué, por alguna razón, pero no sé todavía el por qué hay esa percepción. No, yo me presento sin abogado la primera audiencia y es algo totalmente errado, algo totalmente fuera de la realidad. Primero que nada, las personas, como les dije, tienen el derecho de llevar su Ujú. abogado. Sin Claro, embargo, vamos a tener esto claro. Lastimosamente, si la persona no tiene abogado, preséntese a la corte. O sea, lo peor que puede hacer una persona es no presentarse. claro. ¿Ok? Porque, o sea, el derecho de llevar el abogado no significa que mandatoriamente, obligatoriamente tengo que tener un abogado. Lastimosamente, si la persona o no tiene tiempo para conseguir un abogado o lastimosamente no tiene abogado, preséntese a la corte. Pero vamos a asumir, para responderte la pregunta, vamos a asumir, mira, sí, me consulté con un abogado, pero realmente no quiero lidiar con eso. Wow, o sea, ese día, porque como les dije al comienzo, hay una hoja de notificación, la nota de comparecencia, en donde se presentan cargos, o sea, te estarían acusando de, mira, te encontraron aquí, o están los cargos Claro. legalmente y las alegaciones, y te preguntan, bueno, ¿y cuál va a ser tu defensa? Y si tú no sabes, mira, a lo mejor tú no tienes todos los elementos para defenderte con el asilo, Ujú. pero tienes elementos por X o por Y, o a lo mejor esa nota de comparecencia está defectuosa, porque se han visto, hay muchos defectos en esa, y tú, o sea, son muchos detalles que ese día te van a preguntar, el juez te pregunta, o sea, ¿qué vas a decir? No sé, no, eso no sería lo mejor para defenderse correctamente. Adicionalmente a eso, podrían ese mismo día decirle la fecha de corte final. Y si tú no Claro. tienes, recordemos que es tu credibilidad, pero tú no tienes nada de evidencia, no tienes nada y te dan el día de corte, o sea, no estarías
no estarías defendiéndote correctamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mira, tú antes de presentarse a ese día de corte, pues tú deberías ya entender, ¿tengo o no tengo la defensa del asilo? ¿Tengo o no tengo otro tipo de defensa? ¿Qué me queda? La única defensa, bueno, pediría una salida voluntaria, que es mejor que tener una orden de deportación o remoción en contra de uno. O sea, son bastantes los puntos que hay que analizar antes de esa fecha preliminar o de esa audiencia preliminar. Y por eso es la desinformación que mucha gente como que la olvida o la odia o simplemente piensa que, oh, no te preocupes. No, es algo totalmente alarmante. Así que, por favor, si ustedes tienen una nota de comparecencia, no los digan, no los manden por los comentarios, pero si ustedes tienen o saben de algo, díganle, mira, por favor, revisen y infórmense, o sea, Claro. busquen la información. ¿Qué significa este cargo? Así sea, se metan en internet y, oh, wow, esto es lo que esto significa, pero no entiendo. Entonces, por eso es que hacemos esto, para que tengan un poquito de conocimiento, por lo menos, y se les prendan las alarmitas. Para poder, sí, para poder valorar lo complicado que es tener un caso en las Cortes de Inmigración. Sí, no, tienes. No, esa es muy buena, es excelente pregunta, Sí. y no sé por qué, no sé por qué hay como en nuestras comunidades lastimosamente está esa confusión, esa cosita de que, oh, no, la audiencia preliminar no es algo tan grave. Ojo, pero cuando van y ven ese sistema, quedan sorprendidos de verdad. Claro, claro, hay que saber lo que estás haciendo, y más con casos tan complicados como es Total. un caso de asilo. Totalmente. Y en esa misma línea, Marcos, ¿qué pasa si pierdo el día de mi corte? ¿Qué pasa? Ya va, que por alguna razón el teléfono. ¿Qué pasa? Sí, no te veía por alguna razón, pero ya. ¿Qué pasa si pierdes ese día, si pierdes ese día la corte? Bueno, como una de las cosas, bueno, que se puede hacer ese día, primero mantenemos la calma, Claro, ¿ok? Porque es bastante emocionante. Yo lo sé, es emociones, una presión, todo este tiempo esperando, porque no es que las cortes apliqué el asilo y al otro día uno no sabe, a veces te las cambian. claro, Finalmente tienes ese día de corte y lastimosamente perdiste tu caso. Bueno, o sea, ese día es un trago amargo para todos, porque para todos, pero se mantiene la calma y después uno se vuelve a reunir, ¿verdad? Con las personas, te reúnes con tu abogado y analizan la situación. Oye, ¿por qué determinaron? Porque te tienen que dar te tienen que explicar el por qué. O bueno, una determinación, no te creyeron aquí, o a lo mejor los grupos particulares sociales, o la opinión política, o son tantas cosas, pero uno tiene que analizar el por qué no es que te la negaron, no, pero por qué. Entonces ahí claro, viene la parte 2, vamos a analizar por qué perdiste tu caso, ¿ok? claro. Basándonos legalmente en ese análisis profundo de esa decisión, uno decide, bueno, mira, no lo lee, revisan los casos, dependiendo cada circuito, porque en Estados Unidos uno busca el circuito donde tú estás, por lo menos aquí en Minnesota estamos bajo el circuito octavo, entonces uno revisa, mira, ¿qué jurisdicción ha pasado? ¿Por qué? Entonces, basándose en ese análisis, uno decidiría, junto con el posible cliente, con el cliente, uno decidiría qué camino tomar. Mira, ¿vale la pena? No, sí, ahí en ese momento toman la decisión, porque hay un tiempo también para apelar el caso de inmigración. No es que tengo todo el tiempo, pero tiene que actuar rápidamente. Y otra cosa, antes de que se me olvide, hay un tiempo para introducir la apelación. Sin embargo, las apelaciones no es que son rápidamente, sale la decisión de la apelación, porque va a otro nivel. Eso también toma su tiempo en escuchar o recibir la decisión de apelación del caso de corte. ¿Ok? Claro. Entonces toma su tiempo. Por eso yo le digo, mira, si eso llega a pasar, si hay una decisión en contraria, vamos a ver qué pasó. ¿Ok?
se toman su tiempecito, es decir, cuando digo tómense su tiempo, no es que de una vez, porque cuando uno va a las cortes, uno sale cansado con dolor de cabeza, porque es bastante, o sea, es La bastante, presión. no, exacto, la presión, Sí. tiene que estar el conocimiento, la evidencia, todo y todos salen cansados, felices, tristes, son un choque de emociones bastante complejo. Pero, después, por lo menos, salió la decisión viernes, ¿por qué no nos reunimos la próxima semana? Así, entonces. Después se sientan, analizan y deciden qué camino tomar. Wow. Sí, no, no, yo sé, estos casos de corte de inmigración, imagínate que solamente estamos hablando unos minuticos. Ahora, cuando tú estás en ese proceso, a mí me gusta, de verdad, a mí me gusta ayudar en las cortes de inmigración, porque primero es un derecho que, que tienen a defenderse. Y segundo, lastimosamente muchas personas no entienden o no ven la magnitud que se están del poderío lo que uno tiene que presentar. Entonces, yo trato de contribuir un poco mi granito de arena. Vamos a tratar de ayudar y por eso es que yo aprecio mucho este tipo de invitación, porque me gusta informar lo más que yo puedo en este corto tiempo. Claro, sí, no, eso es lo que intentamos nosotros también, por eso te traemos a ti y a otros abogados, porque es muy importante para nuestra comunidad de que pues nos mantengamos informados, enterados de todo. Bueno, Marcos, vamos a pasar entonces a la siguiente sección Oh de my, wow. mandaron preguntas por el box. Tú también lo compartiste, muchas gracias por compartirlo en tu Instagram. Ya saben, Nexus Legal, para que sigan al abogado Marcos. Y bueno, la primera pregunta del box que nos hicieron fue, ¿podemos solicitar permiso de trabajo sin haber asistido a la primera corte? Wow, ok, interesante la pregunta. Porque creo que ahí vamos a detenernos un poco. Para poder, primero, vamos a definir que las personas que aplican a un asilo, es decir, tienen la defensa de asilo, ¿ok? Al aplicar, es decir, presentan ese tipo, o sea, presentan esa aplicación a la Corte de Inmigración, ¿ok? Entonces, ahí, asumiendo que todo esté bien, va a comenzar lo que se llama un reloj, el clásico reloj que muchas personas a lo mejor han escuchado. Empieza como que cuando uno le da al timer, al cronómetro, y empieza a calcularse eso, ¿ok? Es al introducir tu aplicación de asilo, ¿ok? La aplicación completa. Empieza a correr el tiempo y aproximadamente a los 150 días, ahorita es anteriormente eran otros días, ha cambiado, pero a los 150 días ya la persona podría mandar la aplicación de asilo. Hasta los momentos todo puede cambiar, anteriormente era diferente, hay otros tipos, anteriormente era totalmente diferente, se volvió a este tipo. Entonces, es el momento de aplicar. Ahora vamos a asumir en qué momento mandaste tu aplicación, porque hay personas que por lo menos se buscan un abogado, ¿ok? Mandan su aplicación a tiempo, es decir, se manda la aplicación sin tener el primer día sin tener la audiencia preliminar, ¿verdad? Mandan su aplicación, mandan lo que son los pleadings, ¿verdad? Mandan todo con la Corte de Inmigración y simplemente ya empezó a correr el reloj. A lo mejor te dan una audiencia preliminar, a lo mejor te la posponen, pero el reloj sigue corriendo. Entonces, una cosa va separada de la otra. Por lo general, y yo creo que yo me imagino que la confusión viene es porque cuando viene la audiencia preliminar es cuando le preguntan a la persona qué defensa tiene. Y es en ese momento cuando se podría o se introduce el caso. Pero hay situaciones donde se podría mandar antes de la audiencia preliminar. Perfecto, perfecto. Ahí ya quedó clarito, ¿ok? Para la persona que nos hizo esa pregunta, muchas gracias. Bueno, vamos a la siguiente. Dice, hice mi solicitud de asilo, pero no he tenido una sola corte. ¿Eso es bueno o malo? Pues no te escuché. Hice la solicitud de asilo y... Pero no he tenido una sola corte, no ha ido a ninguna corte. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, o
O Imagino que ha sea, llegado una fecha de lo corte. bueno siempre es saber, está un poco confusa esa pregunta. Hay situaciones porque las cortes de inmigración, hay muchos casos en las cortes de inmigración, entonces ellos tratan de darle agendar los casos a medida que van entrando. Hay situaciones que la persona tiene un caso de corte, ¿ok? Pero no tiene fecha. O sea, está sin fecha. Entonces ya se escaparía de nuestras manos. Uno, o sea, no, si no hay una fecha para la corte todavía, lo importante es, primero, saber si tienes la defensa del asilo. ¿Ok? Si tú tienes la defensa del asilo, tú podrías tratar de ver si puedes introducir tu caso en la Corte de Inmigración. Ya por lo menos el reloj comienza o sea, comienza a contar y entonces simplemente ya tú le dejas eso en manos de las cortes que te den tu día de corte. Eh, eh, yo sé que es agobiante porque es una espera que uno no sabe, bueno, puede pasar mañana, puede pasar, bueno, en Sí. 5 o 6 meses, 2 años. Hay personas que, o sea, que esperan muchísimo tiempo y todavía no se sabe. Entonces yo creo que también es parte de esa pregunta, es el agobio de estar viendo cuándo es ese día que podrías tú explicar tu caso. Pero yo siempre les digo, tengan un poco de paciencia, ¿ok? Las cortes de No los pidas. inmigración, es que las cortes de inmigración, hay muchos casos, ¿verdad? En todas las cortes. Y entonces hay que tener paciencia. Primero, algo que ayuda es, primero, tenga la comunicación con su abogado directamente, ¿verdad? Abogado, ¿qué pasó? Ya tengo caso de corte. Mira, todavía no. Segundo, ustedes también pueden revisar en las cortes hay un link, um, una página web que pueden meter el número A, ¿verdad? Y ese número le diría si tiene corte o no y cuándo, ¿verdad? Y en qué corte. O el 1-800, que es el número nacional que pueden también. Eso también ayuda porque por lo menos cada semana podrían revisar, llamar, a ver si no se les perdió la nota de comparecencia o día de corte en el correo, que es, o sea, eso ya es otro tipo de situación no deseada, pero eso también ayuda. Y finalmente, bueno, si ustedes están en manos de personas preparadas, como los abogados que le están ayudando con su caso, pues usted ya sabe que alguien que tiene conocimiento de eso, pues les está ayudando en este camino tan engorroso. Bueno, Sí, está difícil. es, no, Paciencia. no es fácil, yo sé, y no No es solamente con fácil. cortes de inmigración, sino todo en casos de familia, en Sí, casos sí. de... Es bastante ahorita la paciencia que uno que tiene que tener. No, yo para mi caso, por ejemplo, de ciudadanía que hice, era como así temblando y era ciudadanía. Imagínate para un caso de asilo, un caso de estos bien complicados, o sea, es muy difícil para una persona mantener la calma, respirar y confiar, ¿eh? Porque es una cosa terrible. Y es para eso es que estamos nosotros también. Recuerda que nosotros no solamente estamos para dar el consejo legal a nuestros clientes, sino para también manejar las expectativas, ¿ok? Entonces, yo siempre lo veo desde ese punto de vista, uno ayuda a bajar esos niveles de estrés, a bajar esos niveles porque, o sea, y es lo que nosotros, en la manera como yo veo la situación, es, mira, si yo tengo mi carro, me está sonando algo, pues yo no me voy a meter con esa preocupación. ¿Qué pasa aquí en Minnesota si se me queda el carro en la nieve? No, yo lo llevo a un mecánico. Quítame la preocupación, ¿qué pasa con eso? Igualmente, si uno le duele algo y uno va a un doctor, ¿verdad? Entonces el doctor le ayuda a bajar los niveles de estrés o le ayuda a pensar, mira, tómate una pastilla, tómate esto. Bueno, igual nosotros estamos aquí porque eso ayuda como les digo, es un proceso bastante complejo. Claro, claro, Marcos. Muchas gracias por eso. La próxima pregunta, mi corte es en octubre, pero no he presentado caso. ¿Qué hago? Wow, o sea, el tiempo pasa muy rápido. Como yo también les pido paciencia, ¿verdad?
también les digo, el tiempo pasa muy rápido. ¿Qué significa eso? No dejen para última hora ver si primero si tienen caso o no. Y segundo, hay deadlines, hay tiempos de que si te pasas el tiempo para introducir caso, evidencia, pues estarías perdiendo el derecho que tú tienes, porque no es un derecho absoluto, porque para eso está en el procedimiento jurídico. Es un derecho bajo las leyes y para eso te dicen, mira, tú tienes, ejemplo, en los asilos hay un año desde el momento que la persona entra a los Estados Unidos. Hay muy pocas excepciones. No voy a hablar de eso porque es un tema bastante complejo. En líneas generales, es un año desde que el momento de que la persona entra a los Estados Unidos y tú te quedas esperando y esperando y esperando. Y tú dices, bueno, ya voy a llamar a mi abogado o voy a contratar a un abogado. Ok, pero llamas al abogado una semana antes. Probablemente así sea el abogado que realmente no va a poder, no va a tener el tiempo necesario. O sea, busquen una persona que analice y revise su situación antes de que pase el tiempo. Ahora tú me dirás, bueno, octubre, ahorita es que falta, abogado, si todavía estamos en invierno y no, ni siquiera ha llegado primavera ni verano. Pero no te imaginas tan rápido que pase el tiempo. Uno. Segundo, te va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad con este proceso. Y tercero, que es una de las cosas prioritarias en todo esto, que es que estarías viendo y salvaguardando tu derecho, porque es un derecho si cumples, por supuesto, en el marco legal, en el marco jurídico, con los elementos necesarios. Lo peor que pueden hacer es esperar al último momento. Claro. Porque después, primero, mira, ponte que consigas una persona que te ayuda al último momento y te dice, no, pues tú no realmente no cumples con los elementos, o realmente, mira, cumplías con un elemento, lo tenías todo, pero dejaste de pasar el tiempo. Ahora no tienes sino cero. Entonces, muy importante que no dejen pasar el tiempo. A ese tipo de situación, si les digo, no tengan paciencia. Claro. Sí, o sea, son dos, por eso los tiempos importantes. Esa situación, si le digo, mira, ¿qué pasó? Vamos a revisar, vamos a ver primero mi situación y después que ya tengan todo en la corte, que simplemente, ahí sí tienen que tener la paciencia. Claro que sí. Actúa ya. A este follower, este seguidor, por favor, actúa ya. Bueno, Marcos, vamos a seguir con las preguntas. ¿Es normal que las fechas de corte cambien? ¿Cómo puedo estar seguro de mi fecha de corte? Uy, muy buena pregunta y esa va compaginada con lo que estábamos hablando anteriormente. Y es que como hay tantos casos en las cortes, las fechas se pueden cambiar, ¿ok? A veces, a veces no es de sorprenderse que uno tenga ya hasta las audiencias final, o sea, te podrían cambiar, se podrían posponer, también se podrían adelantar. Entonces, ¿cómo está uno seguro? Ustedes pueden llamar al número de la Corte de Inmigración, Okay. ¿ok? Directamente, es un número directo que tú pones, te dan la opción también en inglés y en español, y tú puedes poner tu número A para verificar tu fecha de corte. Eso también es algo que podrían hacer. Y si no quieren llamar, porque entonces también pueden hacerlo por internet, porque es una website que está disponible 24 Claro. horas. ¿Okay? Entonces Claro. pueden, En nuestro perfil, ahí tenemos, ya hemos puesto varios porque yo posts creo de que cómo, sí. así que vayan a nuestro perfil y ahí tienen la información de cómo hacerlo y de cómo verificar. Claro, Así que ya eso. y eso es muy importante. Y recuerden esto también, recuerden, es su deber notificar cambio de dirección. Ustedes si se mudan, no, abogado, que me mudé del apartamento A al apartamento A1, que queda al lado, una puerta al lado, cambio de dirección. No, pero es que es el mismo edificio, cambio de dirección. Recuerden, cambiar, si ustedes se cambian de dirección, notifiquen a la corte, notifiquen al departamento, a ICE, notifiquen cambio de dirección porque es su deber notificarle, ¿ok? ¿Para qué? Para evitar que si hay un cambio de corte, ¿ok?
no les deje de no llegar la notificación. Así, ¿Ok? correcto. Recuerden que es su deber y es muy importante. No me canso de verdad de decirles, si cambia, tienen que notificar cambio de dirección, cambiar la dirección en las cortes, cambio de dirección, tienen que hacerlo. Entonces, esto va a ayudar que si hay un cambio de corte, ustedes están esperando por el día del juicio y cambian la corte, bueno, usted ya le llegó la notificación de que su corte ha sido cambiada o ha sido pospuesta, o también, recuerden, les dije que hay tiempos límites. No han cambiado ninguna fecha de corte, pero ustedes tienen tiempos límites para introducir evidencia, para introducir escritos, escritos jurídicos, por supuesto. Lo más importante también, recuerden, si ustedes están ayudados, lo están llevando el caso con un abogado, el abogado también les va a ayudar con esto y también el abogado les va a hacer recordatorio. Recuerden que tenemos que mandar evidencias, recuerden que tenemos que mandar esto, los biométricos y todo eso. Muy buena pregunta porque lo que no se quiere es eso, que se pierda esa fecha de corte. Bueno, Marcos, gracias. Tenemos ya 4 minutos. No, Oh, wow, wow, se fue sí, rápido se fue el el tiempo. tiempo bastante, de verdad que sí, es mucha Pero información. bueno, tomemos estos 4 minutos para que nos des recomendaciones ¿Ok? generales para todos los que están ahora mismo en el proceso de asilo a través de la Corte. ¿Ok? No sé si tienes Por ejemplo, allá, ¿qué deben llevar a la Corte? Ese tipo de cosas. no te escuché muy bien. Eh, Recomendaciones generales como Ok, qué deben llevar a la Corte, cuánto tiempo está demorando una notificación, por ejemplo, ok, ya. general. Entonces, ok, lo que pasa es que pensé que tenías una pregunta que te había llegado, pero no. En líneas generales, recuerden, primero es el día de ustedes que estaban esperando, ¿ok? Es el día de ustedes de escuchar la verdad de lo que le pasó. Siempre digan la verdad. Es el día que ustedes están esperando de hablar, ¿ok? Para que escuchen lo que les pasó. Recuerden que es un derecho. Este país es muy bueno y les da el derecho de que le escuchen para ese proceso. Entonces, ese día es el día que yo siempre les digo, es el día de celebración, es el día que ustedes van con la mejor actitud, con la mejor manera, es el momento que tanto esperábamos, que nos cambiaron corte, que no sabíamos el día de corte. Bueno, ya tienes tu día de corte. Bueno, ese día ustedes, más temprano que la hora, eso también, recuerden, nosotros aquí que vivimos en Minnesota, el clima cambia mucho. Claro. Ustedes también, yo sé que ustedes están a nivel nacional, pero entonces por lo menos los que están en Oregon, los que estamos en el norte, que hay esas nevadas, bueno, prepárense, ¿ok? Si usted tiene que venirse y buscar un hotel y está más cerca de la corte, háganlo. ¿Ok? Claro. Sí, a las personas que viven donde hay tornados, bueno, ojalá y no pase eso, pero entonces si uno ve que va a haber una tormenta y se les dificulta manejar, pues no vayan a salir muy tarde para que lleguen tarde a la corte. ¿No? Eso es muy importante en líneas generales también, porque mantener la calma, no es que van a llegar todos ese día con el estrés y sin estar ya a tiempo, pues entonces estaría en contra suyo. Este, Otra recomendación a nivel general es, mire, si ustedes no tienen una persona, un abogado que está ayudándole en su caso, háganlo. Traten de comunicar o buscar una persona. Hay organizaciones, ¿verdad? También hay organizaciones no gubernamentales que dan casos pro bono, ¿verdad? Si, mira, abogado, es que no puedo, bueno, pueden buscar abogados de líneas voluntarias, también es algo. Lo importante es que usted se asesore, que usted vea lo que es o lo que son casos en las cortes de inmigración. Y por último, no me voy a cansar de repetirles esto, si ustedes recuerden cambiar la dirección, Así es. no dejen de no cambiar la dirección para que estén pendientes del día de corte, que es el gran día que van a tener ustedes para decir y mostrar su caso.
así es, Marcos. Ahí está en nuestro perfil, vayan a nuestro perfil, ahí tenemos información de cómo comunicarte con la corte, qué tienes que hacer para verificar tu caso, cómo cambiar tu dirección. Todo eso lo tenemos en el perfil. Marcos, ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. A los que acaban de llegar ahora mismo, este fue el live con Marcos Ramírez de Nexus Legal. Así es el user at Nexus Legal. Vamos, Nexum con M. con Nexum, M. con Nexum Liga. Nexum Legal. Y vamos a poner este live en nuestro perfil, ¿ok? En una media hora vamos a estar subiéndolo ahí. Al que se lo perdió, ahí vamos a estar poniéndolo para que lo puedan ver otra vez. A los que, como yo, que algunas preguntas estuve, Dios mío, confundida, pues también ahí va a estar para que lo vuelvan a ver. Así que no se preocupen. Gracias, Marcos. ¿Algo más que quieras decir? Mira, gracias a todos ustedes y a tus seguidores por estar conectados hoy viernes. De verdad, gracias una vez más. Para mí fue un placer compartir con ustedes y aquí estamos. Cuando ustedes quieran que yo comparta un poquito más de información con ustedes, siempre mi meta es darle el conocimiento a ustedes para que puedan tomar las mejores decisiones. Así que de verdad, gracias, les deseo lo mejor y feliz fin de semana. Igualmente para todos ustedes, en nuestra audiencia, gracias por acompañarnos y nos vemos en otra entrega. Bye bye.